¿Cuántos días al mes puedes quedar realmente embarazada? Porque muchas personas piensan que podemos embarazarnos los 365 días del año, pero esto simplemente no es verdad. Hola, si no me conoces, soy Cami, soy educadora del método sintotérmico y llevo más de 10 años dedicada a enseñarte de tu fertilidad y de tu ciclo menstrual. Y hoy quiero explicarte uno de los temas que más controversia genera, y es esta idea de que en realidad solo somos fértiles entre 5 y 6 días de cada ciclo. Es muy probable que hayas escuchado que siempre existe un riesgo o que todo el tiempo somos un poquito más o un poquito menos fértiles, pero que la posibilidad de embarazarnos siempre está ahí latente. Y esto en realidad no es así, porque una cosa es que tengas un embarazo inesperado y otra cosa muy distinta es que biológicamente de verdad tengas la capacidad de embarazarte en todo momento. Porque además esta lógica de que eres un poquito más o un poquito menos fértil no tiene mucho sentido porque nadie puede estar un poquito más o un poquito menos embarazada. O la potencialidad de embarazarte está en ese momento o no está. Y no existen animales sobre la faz de la Tierra que puedan embarazarse los 365 días del año, en todo momento, en todo minuto. Así que hoy quiero explicarte cómo funciona realmente nuestra biología. Lo primero es que tengamos claro que en cada ciclo menstrual existe una ventana de tiempo en el que el embarazo es realmente posible y a esto se le conoce como ventana de fertilidad. Si viste mi video anterior sobre cómo funciona el ciclo menstrual, no lo has visto, corre a suscribirte para que no te lo vuelvas a perder. Recordarás que te expliqué que la ovulación es el evento central del ciclo. No es una fase, no ocurre durante varios días y no hay una semana de ovulación, sino que es un momento en específico. Es el momento exacto en el que un ovocito, al que comúnmente le llamamos óvulo, es liberado desde uno de tus ovarios. Ese ovocito proviene del folículo que logró convertirse en el folículo dominante. Dicho de manera sencilla, de entre todos los folículos que estaban madurando, solo uno va a lograr convertirse en el elegido y ser el que finalmente va a ovular. Y cuando ese folículo logra su maduración completa, se genera la ovulación. Y aquí viene el primer dato que suele sorprender mucho a la gente cuando se lo comento. Y es que normalmente nosotras crecimos pensando que cuando ovulábamos, el óvulo viajaba por la trompa, llegaba al útero y se quedaba ahí esperando la llegada de los espermatozoides hasta la menstruación. Y que por lo tanto, si ningún espermatozoide llegaba a fecundarlo, la menstruación iba a venir para que pudiéramos eliminar ese óvulo. Y esto no es así. Lo que en realidad sucede es que cuando ovulamos, el ovocito se queda en la trompa. Literalmente da un salto al vacío hacia tu cavidad abdominal y las trompas van a ir a recibirlo con sus fimbrias, que son estas proyecciones con forma de dedo, lo van a absorber y dentro de las trompas se van a quedar ahí esperando a que lleguen los espermatozoides. Ese óvulo no tiene mucha paciencia. Y si luego de 12-24 horas no es fecundado por ningún espermatozoide, simplemente se va a desintegrar y va a ser reabsorbido. Nunca va a llegar a tu útero y mucho menos va a ser eliminado con la menstruación. Una vez que ovulamos, desde nuestros ovarios se empieza a producir una gran cantidad de una hormona que es la hormona más importante de la segunda mitad del ciclo menstrual, la progesterona, que no se puede generar si es que no hemos ovulado. Así que literalmente es óvulo, sube la progesterona. Y esta hormona tiene un montón de funciones que son fundamentales para nuestra salud, pero la que nos interesa en este caso es que una vez que la progesterona se eleva, le dice a tu cerebro que no vuelvas a ovular. O sea que no estamos liberando óvulos todo el tiempo en cualquier momento de forma azarosa, no. En cada ciclo menstrual vamos a tener un solo evento ovulatorio. ¿Podrías ovular 2 veces? Sí, por supuesto, así es como nacen los mellizos. Pero esas 2 ovulaciones ocurren dentro de la misma ventana ovulatoria. Una vez que sube la progesterona, después de que ovulaste, ya no vas a poder volver a ovular. O sea que dentro de esas mismas 24 horas que vivía tu ovocito, puede generarse una segunda ovulación. Pero fuera de ese tiempo, ya no vas a poder volver a ovular. Y si no hay un óvulo que fecundar, un embarazo es simplemente imposible. Ahora, si nuestra fertilidad como especie estuviese restringida a esas 12-24 horas que vive el óvulo, la probabilidad de embarazarnos sería mucho más baja de lo que ya es, y somos una especie bastante poco fecunda. Entonces, aquí viene una de las adaptaciones biológicas más maravillosas que ha generado nuestro cuerpo para poder extender esa ventana de tiempo y que no sea tan acotada como a un solo día, sino que pueda ser un poco más extensa. Y esta adaptación es el flujo cervical. Probablemente lo has visto muchas veces en tu ropa interior o cuando te limpias al ir al baño. Incluso lo puedes haber confundido con una infección si no sabías de qué se trataba. Pero en realidad es uno de los biomarcadores más importantes de nuestra fertilidad. No proviene desde nuestra vagina, sino
sino que viene desde el cérvix, que es la puerta de entrada a nuestro útero. Literalmente dentro del cérvix hay unas especies de invaginaciones llamadas criptas cervicales en las que este flujo se va a producir. Y no se produce siempre de la misma manera, sino que va cambiando de acuerdo a qué hormona está en mayor o menor cantidad en nuestro cuerpo en ese momento. O sea, el flujo cervical cambia de acuerdo a tu ciclo menstrual. Entonces, para entender cómo se conecta el flujo cervical con la ovulación, vuelve conmigo a la idea principal de este video, que era esta idea de que cuando el folículo elegido, el folículo dominante, logra su máxima maduración, se genera la ovulación. Cuando está en este proceso, cuando ya es seleccionado como el folículo dominante y está en este proceso de crecimiento rápido, justo antes de ovular, se secreta una gran cantidad de estrógeno. Ese mismo estrógeno que va a terminar gatillando la ovulación actúa sobre tu cérvix y hace que se genere un flujo que tiene características más similares a la clara de un huevo. Es más transparente, se estira formando hilos y también se siente muy resbaloso cuando te limpias o incluso durante el día al caminar. Y este moco tiene una función extraordinaria. Y acá una vez más tengo que desmentir una idea que nos han metido en la cabeza desde siempre. Y es esta lógica de que los poderosos espermatozoides logran sobrevivir dentro de nuestro cuerpo 5 o 6 días. Probablemente esto tú lo has escuchado. Pero la realidad es que los espermatozoides dentro de nuestro cuerpo tienden a morir bastante rápidamente, ya que nuestra vagi es de un pH muy ácido y no es un ambiente propicio para que ellos logren sobrevivir. Pero el flujo cervical se los permite. Literalmente, este flujo funciona como una especie de soporte vital. Los nutre, inicia su capacitación, incluso filtra a los que no son lo suficientemente aptos para lograr fecundar. Forma canales para que estos logren llegar de mejor manera hacia el óvulo cuando sea ovulado. Y todo esto ocurre precisamente antes de que la ovulación suceda. Entonces, gracias a nuestro flujo cervical, los espermatozoides logran sobrevivir el tiempo suficiente como para lograr encontrarse con el óvulo. Pero una cosa es la sobrevivencia y otra cosa es la capacidad de fecundar. Entonces, por consenso, hablamos de que estos espermatozoides lograrían fecundar incluso si llegaron 5 días antes de la ovulación. Si al tiempo que sobrevive el óvulo le sumamos el tiempo que logran sobrevivir los espermatozoides gracias al flujo cervical, vamos a tener una ventana de fertilidad de aproximadamente 5 o 6 días. Y ojo que esto es independiente de cuánto dure tu ciclo. Si este dura 20, 24, 28, 30, 50 días, la ventana de la fertilidad en realidad va a durar los mismos 5 o 6 días. Y aquí es donde llegamos a otro gran problema, otro tremendo mito que está ampliamente extendido en las creencias de nuestra sociedad, que es esta lógica de que ovulamos el día 14. Porque mucha gente entonces calcula esa ventana de la fertilidad asumiendo que la ovulación ocurre según calendario en un día en específico. Pero hay personas que ovulan mucho antes y otras que ovulan muchísimo después. Y es que ovulamos realmente cuando nuestro cuerpo lo consigue, no cuando el calendario lo determina. Entonces, si no sabemos identificar cuándo ocurre la ovulación, cosa que es especialmente difícil para las personas que son de ciclos irregulares, no tenemos cómo saber dónde está esa ventana de la fertilidad y por lo tanto lo mejor es asumir que somos fértiles en todo momento. Y de ahí es que viene esta idea de que siempre somos un poquito más o un poquito menos fértiles, porque en realidad siempre existe algún tipo de riesgo. No porque realmente exista, sino que porque no lo podemos identificar. Cuando no tenemos claro cuándo ocurre la ventana de la fertilidad, asumir que eres fértil es lejos lo más seguro. Pero eso no significa que biológicamente seas fértil todo el tiempo. De hecho, si lo piensas a nivel anual, este dato es verdaderamente impresionante. Si tú tienes ciclos promedio de duración típica de entre 28 y 26 días, solo entre 60 y 70 días del año fuiste verdaderamente potencialmente fértil. Y justamente ahí es donde entra el método que yo enseño, el método sintotérmico. Y es que gracias a este método científico que te enseña a interpretar las señales de tu cuerpo y aprender a determinar cuándo estás dentro de esta ventana de posible fertilidad y cuándo no, que precisamente incluso para las personas que son extremadamente irregulares, la ovulación se vuelve algo que podemos aprender a confirmar. No a calcular, sino que a confirmar en tiempo real. Y esto es una maravilla no solo para quienes buscan un embarazo ni para quienes quieren evitarlo, sino que también para quienes quieren conocerse mejor y tener una herramienta para poder evaluar su salud. Así que si quieres saber de qué se trata este maravilloso método que probablemente has escuchado por ahí, recuerda suscribirte y no perderte mis próximos videos. ¡Nos vemos!